Sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todas. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el único vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Señor, te damos muchísimas gracias por esta mañana, Padre. Gracias, Señor, porque tu misericordia nos alcanza. Señor, gracias porque hasta aquí nos has acompañado, porque tú eres nuestro todo, Jesús. Y hoy te queremos decir: toma el control de este lugar, Señor, toma el control de cada uno de nosotros, dispón nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, Señor, para escuchar tu palabra. Ayúdanos a hacerlo conforme tu voluntad, Señor, y que toda la gloria, toda la honra, Señor, sea para ti en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Buenos días, muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Va bien? ¿Sí? ¿Se han saludado ya? ¿Sí? Ah, bueno, pues no les voy a decir que se saluden porque ya se han saludado. Les voy a creer. Claro que sí, claro que sí. Soportaos los unos a los otros. Soportaos. ¿A qué suena esta palabra? Aguantarnos, ¿sí? ¿Qué más? Paciencia, muy bien. Muchas veces la verdad es que es una palabra que habitualmente cuando viene a nuestra mente pensamos en aguantar los errores de los otros, ¿verdad? Callarnos para no ofender, soportarnos, ¿no? Tolerar lo que no nos parece correcto, lo que no va con nuestra forma de pensar, soportarnos. Pero cuando la Biblia habla acerca de soportarnos, la verdad que fue muy revelador para mí mientras lo estudiaba, porque utiliza una expresión que significa levantarnos hacia arriba o mantener en alto. Es un concepto, la verdad, que me encantó porque lleva consigo una implicación directa de la persona que soporta. No es una actitud pasiva en ningún caso. Implica soportarnos para levantar, para potenciar, para ayudar a crecer, para amar como Dios ama. Es muy diferente. Y me gustaría que abrierais vuestras Biblias o encendierais los teléfonos en la cita que nos leyó Elizabeth, que es Colosenses 3, porque allí nos vamos a estar moviendo. Y hoy me gustaría que juntos pudiéramos llegar a la conclusión de que soportarnos no es una elección, es un mandato de parte de Dios para nuestra vida. Pero la manera en la que lo hacemos
sí es elección nuestra. La manera en la cual nos soportamos sí depende de nosotros. Y la manera en la que lo hagamos va a determinar nuestro crecimiento personal y el crecimiento de las personas que están a nuestro alrededor. Y veréis, estaba buscando en la Escritura una historia donde pudiéramos basarnos o guiarnos para que pudiéramos entender lo que significa soportarnos. Y empecé a pensar en la relación de Jesús con Pedro. Yo creo que es uno de los mejores ejemplos para entender lo que significa soportar. Jesús vivió con Pedro muchísimas situaciones en las que le tuvo que soportar. Y no solo convivió con él, sino que le ayudó a crecer en medio de sus errores. Por lo que vemos en la Biblia, por los acontecimientos vividos, vemos que Pedro era una persona impetuosa, temperamental, valiente, era inconstante, era autosuficiente, etcétera, etcétera, era colérico, etcétera, etcétera, etcétera. Soportar a una persona así no es sencillo. Sin embargo, Jesús logró que Pedro creciera en medio de cada error y de que día a día tuviera el carácter con el que Dios había soñado para él. Y no es sencillo soportarnos unos a otros, seamos realistas. No nos gusta hacerlo. Y es que soportarnos significa morir a mi yo. Significa morir a mis deseos, a mis preferencias. Significa morir a mi comodidad y empezar a pensar en el otro. A ver a el otro como Jesús le ve. Y es mucho más difícil. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que nos dio este mandato, nos dice, soportaos los unos a los otros, y nos lo dice varias veces en los evangelios, en las cartas, pero también nos dio herramientas para hacerlo. Dios es tan bueno y tan misericordioso que no nos dice las cosas y no nos da herramientas cómo hacerlo, nos las dio. Por eso decía que el principio, que la manera en la cual elijamos soportarnos va a determinar cómo van a acontecer las cosas en nuestra vida. Lo podemos hacer en nuestras fuerzas y os aseguro que va a ser un fracaso, o lo podemos hacer como Dios nos dice que lo hagamos. Y yo creo y os aseguro que vamos a tener éxito. Y hoy me gustaría que viéramos 3 herramientas fundamentales a la hora de soportarnos. Cosas que creo que conocemos, pero que no es que nos sea difícil aplicar. Creo que nos cuesta mucho aplicarla porque significa renunciar a nosotros mismos. Y en Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todo, vestíos de amor, que sea el vínculo perfecto. Y me gustaría, no importa que vayáis, pero Efesios 4:2 dice lo siguiente, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. No sé si lo veis, pero básicamente dicen lo mismo. Son 2 cartas diferentes a 2 iglesias diferentes que dicen exactamente lo mismo. Creo que es importante. Si lo remarca varias veces es porque es importante. Y una de las primeras herramientas que me gustaría que viéramos es que es importante soportarnos a través del perdón. Es imposible soportar las deficiencias del otro sin la herramienta del perdón. No se puede. Y es algo que Pedro y Jesús vivieron. En Mateo 18:21 dice que se le acercó Pedro a Jesús y le preguntó, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano, al hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y esto pasa en Mateo 18, 20 y 22. Pero si vamos unos versículos más adelante, a partir del versículo 47, sucede algo que es el arresto de Jesús. Y están allí orando y está Pedro con Jesús también y vienen a prender a Jesús para llevárselo, ¿no? Y dice que en un arrebato, ¿no? Uno de ellos sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los soldados que venía a prender a Jesús.
Y en Juan 18 se nos dice que este fue Pedro. Y me encanta porque en el versículo 52, Jesús dice algo y le dice a Pedro y le dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Jesús le recuerda a Pedro que lo que no queremos que nos hagan no debemos hacerlo. Le recuerda que el perdón es la mejor de las espadas. Pero pensad que versículos anteriores ya le había dicho, tienes que perdonar siempre. Y versículos siguientes no aplicó nada de lo que le dijo. Y es que si no somos capaces de perdonar y olvidar la ofensa del hermano y ayudarle a crecer en medio de sus errores, no hemos entendido nada del sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Nada. Y estar aquí, y lo voy a decir así, no tiene sentido. Si no somos capaces de perdonar y olvidar la ofensa del hermano, esto no tiene sentido. Y es algo que tiene que chocar a nuestro corazón. El perdón nos libera y nos sana. Permite que miremos al otro con ojos limpios. Porque cuando Pedro le pregunta a Jesús, ¿hasta cuándo he de perdonar? Es una pregunta trampa al mismo tiempo. Le está diciendo, dame un límite. Dime cuál es el tope para perdonar. O sea, déjame que haya cosas que yo me pueda guardar. Dame un límite para decir, esto no lo perdono, esto es imperdonable. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase, esto no se puede perdonar? O te perdono pero no olvido, no. O te perdono, pero bueno, tú allí y yo aquí, ¿no? Te perdono, pero seguimos caminos diferentes. Eso no es perdonar. Jesús le dice a Pedro, 70 veces 7, le está diciendo siempre. No hay límite para el perdón, no hay un tope para el que puedas perdonar, para el que le tengas que poner hasta aquí puedo perdonar. Jesús le dice siempre porque sabe muy bien cómo somos. Sabe que siempre nos vamos a hacer daño. Siempre. Con una mirada, un gesto, una palabra, algo que hacemos, algo que no hacemos, algo que vemos que hacen a otro y nos molesta. Siempre va a haber algo que nos vaya a dañar, o algo que vaya a herir nuestra sensibilidad, o algo que no vaya con nuestra forma de pensar o nuestra forma de ser. Pero somos personas en crecimiento constante y Dios trabaja cada día en cada uno de nosotros. Y si no somos capaces de vernos desde el prisma del perdón, lo único que haremos es generar en nosotros raíces de amargura. Raíces de amargura que nos atarán a nosotros y atarán al otro. Y esto va totalmente en contra de lo que Jesús dice, que en la cruz nos ha hecho libres. Si Dios dice que nos ha hecho libres, ¿por qué nos empeñamos en atarnos a nosotros mismos? Si Dios dice que ha muerto en la cruz por nosotros para que nosotros seamos libres de toda atadura, ¿por qué nosotros mismos nos la ponemos? ¿Por qué menospreciamos el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros? Y en lugar de vivir en la libertad que el Evangelio nos dice, vivimos atados. Por eso el perdón es una de las herramientas básicas para soportarnos. Y si alguien se está haciendo la pregunta, ¿pero por qué tengo que perdonar? Porque a veces no lo hacemos. Bueno, que lo perdone Dios. Yo no. Dios que puede, que perdone. Yo no puedo, ¿no? Y esto me recordaba una de las partes del Padre Nuestro que dice, perdónanos como nosotros, ¿qué dice? No lo sabemos. No lo sabemos, ¿eh? Pero no lo hacemos. El perdón. Otra herramienta que Dios nos da, la paciencia.
La paciencia es una de las cualidades que más podemos valorar en una persona. La paciencia nos permite no desesperar frente al error del prójimo, sino, por el contrario, esperar que Dios realice su obra en él. Lo repito. La paciencia nos permite no desesperar frente al error del prójimo, sino esperar a que Dios realice su obra en él. En los textos que hemos leído dice: vestíos pues como escogidos de Dios, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Me encanta porque dice vestíos de estas cosas. Es como que tiene que ser nuestro uniforme. Tiene que ser nuestra vestimenta, con lo que nos levantamos cada día y entonces nos ponemos paciencia, misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre. ¿Cuántos de nosotros nos vestimos así cada día? No se estoy regañando, no es una reprimenda. Son cosas que a mí me han hecho pensar, Son cosas que a mí me han tocado mucho, me han chocado. Porque, ¿sabéis? Llevo muchísimos años caminando con Dios. Y he de reconocer que muchas veces no me levanto ni con misericordia, ni con paciencia, ni con benignidad, ni con humildad. No me levanto así. Me levanto con prisas, me levanto casi dormida, me levanto pensando en todas las cosas que tengo que hacer durante el día, me levanto pensando en que los platos no se han lavado, en que todo está patas para arriba. Y en lugar de levantarme con misericordia, con humildad, me levanto así. Y vamos así por la vida. Y cuando nos encontramos a alguien, pues no tenemos ni paciencia, ni humildad, ni misericordia, ni benignidad, ni nada de esto. ¿Es así o no? ¿Es así? Pero me encanta la relación de Jesús con Pedro, porque Jesús tuvo que tener muchísima paciencia con Pedro, pero muchísima, veréis. Porque leyendo su historia, os lo voy así a resumir un poco. Imaginaros que lleváis con una persona caminando durante 3 años. Le escogéis, le decís, camina conmigo. Le enseñáis todas las cosas, le lleváis por donde va con vosotros, le metéis a vuestra casa, le enseñas le das todas las enseñanzas, le partes el pan, le mueres por él en la cruz, le dices, Pedro, tú vas a ser un pescador de hombres. Pasan todas estas cosas, mueres, Pedro te niega, tú le perdonas. Al final resucitas, aunque Pedro no se lo terminaba de creer, resucitas, te presentas ante Pedro, haces milagros y luego llega Juan 21. Y en Juan 21 dice que después de esto, que es que Jesús se les apareció y demás, después de haber resucitado, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros discípulos. Y Simón Pedro les dijo, voy a pescar. O sea, Jesús le dice, Pedro, no vas a ser más pescador de peces, vas a ser pescador de hombres. Y pasa todo esto y Pedro dice, voy a pescar. Y ellos le dijeron, pues vamos contigo también. Se van a pescar, se encuentran en la orilla por allá con una sombra, no pueden pescar muchos peces. La sombra, que es Jesús, les dice que pesquen para otro lado, pescan para otro lado y pescan un montón de peces y al final terminan desayunando juntos. Y en ese desayunar juntos hay una conversación genial de Jesús con Pedro que dice, después de comer, Jesús dijo a Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me aman más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que yo te quiero. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Y Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Apacienta y pastorea mis ovejas.
con tanta paciencia, Jesús le dice a Pedro, ¿qué haces aquí y no estás haciendo lo que yo te he mandado a hacer? ¿Qué haces aquí? Y le vuelve a decir, apacienta mis ovejas, haz lo que te dije, pastorea mis ovejas, ponte a hacer lo que te he dicho antes. Pero me fascina la paciencia que Jesús tiene con Pedro. ¿Cómo espera que Dios haga la obra en la vida de Pedro? No desespera. No le dice, jolines, Pedro, otra vez con lo mismo. Es que no cambias. Es que siempre vas a ser igual. Es que estoy cansado de ti. ¿Sabes? Voy a mirar a otro. No le dice eso. Y esa debería ser nuestra actitud frente al error de nuestro hermano. Esa debería ser nuestra actitud. En segunda de Pedro 3:15 dice, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Es decir, nuestra única esperanza de salvación es la extremada paciencia que Dios tiene con nosotros. Esa es nuestra única esperanza de salvación, porque Dios tiene mucha paciencia con nosotros, muchísima. Y hay una gran falta de paciencia en medio de nosotros. Y no solo digo de nosotros como este grupo de personas que estamos aquí. Digo, hay mucha falta de paciencia entre la humanidad. En nuestros trabajos hay mucha falta de paciencia, en nuestras familias hay muchas faltas de paciencia. Nos desesperamos cuando el otro no hace lo que nosotros creemos que tiene que hacer, o que no es como creemos, o que no llega al nivel que nosotros creemos que ya tendría que haber estado, o que no ha aprendido, o que vuelve a repetir errores que creemos que no debería repetir. Nos desesperamos con facilidad. Perdemos la paciencia en muy poco tiempo, cuando tenemos desacuerdos o cuando algo no nos agrada. Y además parece que nos es muy fácil cortar las relaciones como si eso no tuviera importancia. Perdemos la paciencia y simplemente a veces decimos, pues tomamos caminos diferentes porque no nos llevamos bien. No congeniamos. Y de un día para otro cortamos la relación, como si los años de caminar juntos no hubieran tenido sentido. Necesitamos urgentemente que Dios derrame paciencia en nosotros. Lo necesitamos urgentemente. Porque no es algo que vayamos a generar nosotros, no os creáis. No es que después de esto yo os diga, hermanos, tened paciencia, y uno se levanta y dice, voy a tener toda la paciencia del mundo. Porque cuando uno a Dios le pide paciencia, ¿qué le manda? Situaciones para tenerla. La paciencia es algo que se tiene que desarrollar. Hermanos, pídanle a Dios paciencia, pero les aviso que van a venir situaciones para desarrollarla. Es así. Pero será de bendición. Será para su gloria. El que no tiene paciencia tampoco quiere perdonar. El que la tiene es lento para la ira y pronto para el perdón. El que no la tiene tampoco es humilde. Y la humildad, y sin humildad es imposible soportarnos los unos a los otros también. Otra herramienta, es imposible soportarnos sin amor. Todos somos muy diferentes. Todos somos muy diferentes. Dios nos ha hecho a todos con caracteres, cualidades, pensamientos, maneras de ser distintas. Convivir de esta manera no es sencillo. Solo con el amor que proviene de parte de Dios seremos capaces de soportar nuestros errores y ayudarnos a crecer. Lo repito, solo con el amor que proviene de Dios seremos capaces de soportar nuestros errores y ayudarnos a crecer. Marcos 12, 28, 34 dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Y Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado
a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No lo sabemos también. Dios no nos soporta porque no haya más remedio. Dios nos soporta porque nos ama con locura. De esa misma manera, nosotros no debemos soportar a nuestro hermano simplemente porque nos toca, o porque me mandan, o porque es lo que hay que hacer. Nosotros debemos soportar al hermano porque en Cristo le amamos, porque le amamos. Y en ese mismo amor vamos a potenciarle día a día, vamos a formar parte del plan que Dios tiene para él, para ayudarle a crecer en ese mismo amor. Seguramente después de 3 años de convivencia de Jesús y Pedro, si leemos más adelante, vemos que Pedro sigue siendo impetuoso, temperamental, es valiente, es un poco más constante, ha ido cambiando cosillas, es mucho menos autosuficiente, depende mucho más de Dios. Hay características que en él han mejorado y otras que no. Pero lo que está claro es que es un Pedro que se siente amado por Jesús. Es un Pedro que se siente amado por Dios. ¿Cuán diferente es nuestra vida cuando nos sentimos amados? ¿Y cuán triste es cuando nos sentimos rechazados? Cuando sentimos que no nos pasa ni una. Que no podemos equivocarnos porque Pau decía algo que somos como barro, somos frágiles. Y es así. Nos resquebrajamos con nada. Pero me gustaba porque decía, pero Dios ha puesto su gloria en esos vasos de barro. Dios ha puesto su espíritu en esos vasos de barro para que de Él sea la gloria. Es así. Las personas no cambiamos de la noche a la mañana, no lo hacemos, seamos conscientes de eso. Cuando venimos a los pies de Cristo, Dios nos acepta tal y como somos, con nuestros errores, con nuestras deficiencias, con nuestras cosas del pasado, con nuestras cosas del presente y del futuro. Nos acepta tal y como somos y empieza a caminar con nosotros en un proceso de restauración constante, en un proceso de crecimiento constante. ¿Por qué no somos capaces de vernos así nosotros? De saber que Dios está trabajando en la vida del hermano, como está trabajando en la mía. Lo que hoy aprendemos, lo aplicamos, pero puede que mañana no. Mañana se nos olvida a lo mejor. Pero Dios es constante en su amor con nosotros. De ese mismo modo nosotros debemos, en el nombre de Jesús, ser constantes en el amor con nuestro hermano. Y repito esto mucho de en el nombre de Jesús y en Él, porque en nuestras fuerzas no es posible. Soportarnos unos a otros no es sencillo, pero no es imposible. Y pensarás, bueno, en toda esta historia de Jesús y Pedro que nos has contado, al final el que soportaba era Jesús, y es Jesús. Jesús lo puede hacer todo, es Dios. Pero en Génesis 1:26 dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Que no se nos olvide. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y más aún en Juan 14 dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como huérfanos, vendré a ustedes. No estamos solos para hacer esto. Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, y no conforme con eso, nos ha dado un ayudador para poder caminar hasta que Él venga. El Espíritu que dice que nos guía a toda la verdad, que nos ayuda en nuestras deficiencias, que es quien nos soporta a nosotros. Es el Espíritu quien nos soporta a nosotros. Dios nos ha dado herramientas para soportarnos. Está en nosotros querer ponerlas en práctica. Y ponerlas en práctica no solo aquí, en la familia,
con los padres, con los hermanos de sangre, con los a veces las personas que menos soportamos. Como que nos damos la licencia de, bueno, es familia, siempre nos querremos, ¿no? Siempre nos lo vamos a perdonar todo, porque es familia. Pues deberíamos ser las personas que más amamos. Y luego estamos la familia en Dios, que aquí a veces es más difícil, porque somos muy diferentes. Somos de diferentes nacionalidades, diferentes generaciones, diferentes formas de pensar. Habemos bajitos, altos, gordos, flacos, todos hermosos. Pero lo importante es que tenemos a Cristo en nosotros. O sea, no me gustaría que nadie se fuera con la sensación de, lo que nos han dicho, me voy súper culpable, no sé soportar a mis hermanos. ¿Sabes? Si tú no sabes, yo tampoco. Pero la liberación que da saber que Dios nos ha dado el perdón, el amor, la paciencia, que si se lo pedimos, nos ayuda a desarrollarlo para aprender a soportar al otro, es una gran bendición. Soportarnos no es una lección. ¿Por qué no es una lección? Porque soportarnos implica que vamos a ayudar a crecer al otro. Vamos a ayudar a levantarle, vamos a ayudar a que Cristo haga su obra en él. Vamos a ser, o sea, qué maravilloso es ser parte de ese plan. A mí me gusta ser parte de ese plan, algún día poder decir, gracias Señor, porque pude ayudar a que fulanito mejorara en esto. Y sutanito me ayudó a mí a mejorar en esto otro. Y vivimos el amor de Dios juntos. Si entre nosotros hay perdón, somos pacientes en esperar lo que Dios está trabajando en cada uno, y hay amor, podremos ver cómo Dios nos moldea conforme a su carácter. Al carácter que quiere que tengamos, y nos moldeará en las circunstancias que vivamos día a día, en las vivencias que tengamos unos con otros. Es importante que oremos los unos a los otros, sí, es importante que oremos los unos a los otros, pero es importante que convivamos los unos con los otros. ¿Nos arriesgamos? Sí. ¿Nos arriesgamos a ser dañados? Sí. Pero por eso está el perdón, la paciencia y el amor. Me gustaría que hoy pudiéramos no reflexionar solamente, sino que hoy pudiéramos tomar la decisión de dejar que Dios empiece a desarrollar esas cualidades en nuestra vida. Te aviso que si lo decides, seguramente va a empezar una etapa complicada para ti, porque desarrollar el perdón implica que te van a hacer daño. Desarrollar la impaciencia implica que vas a vivir situaciones donde vas a tener que desarrollar la paciencia. Y desarrollar el amor significa que vas a tener que pedir a Dios mucho amor para convivir unos con otros. Pero me gustaría que nos arriesgáramos a eso. Que nos arriesgáramos a dejar que Dios nos transforme. Que nos arriesgáramos a dejar que Él nos enseñe a soportarnos unos a otros. Ahora vamos a tener un tiempo de alabanza, de adoración, pero me gustaría que cada uno pudiera aprovecharlo para pensar en cuántas veces te han hecho daño. No será difícil. Seguramente vendrán muchas imágenes a tu mente, dirán, me han hecho daño en esto, me han hecho daño en lo otro, pero me gustaría que pensaras en otra parte, es cuántas veces has hecho daño. Esa será un poquito más difícil, porque habrá que reconocer que hemos hecho daño también. Y que cuando vengan cada una de esas situaciones a tu cabeza, empieces a entregarlas en la cruz de Jesús. Y empieces a dejarlas allí. Y a decidir perdonar hoy. Y liberarte, liberarte de estas ataduras que a veces no nos permiten ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Liberarte a ti y liberar al otro. Cosas que nos atan, que no nos dejan vivir, que seguimos arrastrando años y años, que arrastramos nosotros, arrastran nuestros hijos, arrastra nuestra familia. Cosas que en el nombre de Jesús pueden ser sanadas. Porque Él sana, Él dice que llevó en la cruz todas nuestras enfermedades.
Y el rencor es una enfermedad que nos corroe por dentro. Pero Él dice que Él la puede sanar. ¿Quién quiere ser sanado de eso? No importa que levante la mano, pero yo quiero ser sanada de esas cosas. Yo quiero que Él me sane. Y estoy segura que todos queremos sentirnos libres de estas ataduras que nos mantienen prisioneros. Que nos dé la paciencia para ver que tú tienes errores y que yo tengo errores. Que no cambiamos de un día para otro, ¿sabes? Tropezamos una y otra vez en la misma piedra. Dios te dice, hace esto, Lina, hace esto, Lina, hace esto, Lina, y Lina lo hace una vez. A lo mejor al cabo de X días se le olvida y le vuelve a decir, hace esto, Lina. Pero Dios tiene paciencia conmigo. Que esa misma paciencia, con esa misma paciencia nos podamos mirar unos a otros. Ver que Dios está trabajando en ti y en mí, que está moldeando su carácter en nosotros. Y que tal vez tú dices, este hermano no cambia en esto. Y tal vez Dios está trabajando en otra cosa en su vida, que para Dios es más importante ahora mismo. Y que aún más, si piensas que un hermano no está cambiando en una cosa, acércate a él. Interésate por él. Permítete descubrir qué está viviendo. Orar por él. Caminar junto a él. ¿Es cansado? Sí. ¿Implica tiempo? También. ¿No tenemos tiempo? Lo sé. Pero, ¿y entonces de qué vale la pena que estemos aquí? ¿Para trabajar? ¿Para acumular dinero? ¿Para tener una casita, ropita, un cochecito que nos lleve? Yo no digo que eso no sea importante. No lo digo. Digo que son cosas pasajeras. Son cosas que pasan, ¿saben? Nos morimos o Dios viene y eso se queda. Eso se queda. ¿Para quién? Bueno, no sé. Pero Josué decía algo en su predicación de hospedarnos. Quien se va a ir con nosotros allí somos nosotros. A quienes nos vamos a llevar es a cada uno de nosotros. Y me encantaría que pudiéramos empezar a vivir el reino de Dios aquí hoy. Que pudiéramos empezar a vivir lo que Dios nos promete que vamos a vivir allá arriba, sin tribulación, sin angustia, sin dolencias, sin rencores, aquí hoy, en tu día a día, en mi día a día. ¿Que será más difícil? Sí, porque cada día nos hacen daño. Pero en Cristo es posible. Yo sé que se puede. Yo sé que se puede en Él. Y si Él dice que debemos soportarnos los unos a los otros en el amor, es porque se puede en Dios. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a orar y reflexiona en estas dos cosas que te digo. Esta sería el Elón que estamos viendo, y hemos hablado de esperarnos, hospedarnos, someternos, confesarnos, soportarnos. Seguiremos hablando de exhortarnos y edificarnos. Veréis, esto no es simplemente para recordar cosas que nos pueden ayudar a vivir mejor, o simplemente para recordar o darle un toque fresco a las enseñanzas. No. Esto es para que podamos reflexionar en que podemos vivir mucho mejor si vivimos conforme la Escritura nos dice. Si dejamos de mirarnos a nosotros mismos y empezamos a decir, Señor, yo quiero morir para que tú vivas en mí. Eso significa morir para que Dios viva en mí. Desde la alegría de saber que podemos ser parte de la bendición con el otro. Que nosotros podemos ser la bendición para nuestro hermano. A veces oramos para que Dios bendiga al hermano. ¿Quieres que Dios bendiga al hermano? Acércate a él. Suple su necesidad. Ora con él. Acompáñale en sus circunstancias. Y luego pensarás, ¿y yo qué? No te preocupes, Dios se encargará de ti.
Tú no te preocupes por ti, no te preocupes por ti. Tú preocúpate por el otro, porque Dios pondrá a tu alrededor quien se preocupe por ti, porque Él tampoco hace las cosas incompletas. Esto que estamos viendo es para que el mundo pueda ver que la casa de Dios es un lugar donde el pecador se puede sentir acogido, amado, donde no hay juicio. Y cuando me refiero al pecador, no me refiero a las personas que están ahora mismo fuera de este local y que no conocen a Jesús. Cuando me refiero al pecador, me refiero a ellas también, pero a cada uno de nosotros, porque nosotros también somos pecadores. Pero somos pecadores en un proceso de crecimiento, en un proceso de restauración, somos pecadores que hemos encontrado a Dios y que sabemos que Él cada día nos soporta. Y este lugar, la iglesia de Dios, no este lugar físico, la iglesia, cada uno de nosotros, tú eres iglesia, tú eres iglesia. Y eres iglesia aquí, y eres iglesia en tu casa, y eres iglesia en tu trabajo, y eres iglesia donde Dios te lleve. Tú eres iglesia. Pues tu iglesia debe ser un lugar donde todos los demás se sientan amados y donde no se sientan juzgados. Que Dios nos ayude a soportarnos como Él nos soporta. Que nos ayude a soportarnos para potenciar, para ayudar a crecer, para amar como Dios ama. Que nos ayude a desarrollar paciencia, perdón, amor. Que nos ayude a mirarnos como Jesús nos ve. Y sobre todo, que esto sea para su gloria y para su honra. Porque ninguno de nosotros se va a llevar esa honra. Y si alguno se la quiere llevar, ya empezamos mal. Si esto puede suceder en nuestra vida, en cada una de nuestras vidas, es por su gloria y por su honra. Y es porque entenderemos que cada día el sacrificio de Jesús nos alcanza. Que la sangre de Jesús no fue derramada en vano. Y que su sangre es quien nos ayuda cada día a acercarnos a la presencia de Dios, a llevar todos nuestros errores y nuestras deficiencias y a salir de esa misma presencia diciendo: yo quiero ser esa iglesia que acoge, que acompaña, que soporta, que no juzga. Amén. Vamos a tener este tiempo, os invito a orar, incluso te invito a que si sientes orar por alguien puedas hacerlo, si queréis orar unos con otros lo podéis hacer, que podamos tener libertad para hacer lo que también lo que Dios nos ponga a hacer, ¿no? Pero sobre todo que hoy podamos decidir empezar a dejar que Dios nos ayude a soportarnos los unos a los otros. Amén.